imperio de los romanos. Estos tres ya habían desaparecido en la época de Cristo. El babilónico, el medo-persa y el griego ya no existían, aunque lógicamente dejaron mucho de su influencia. Y bueno, todavía se pueden ver vestigios y ruinas y monumentos de estos imperios, pero que desaparecieron antes de Cristo. El Antiguo Testamento, la Tanaj, como se llama en hebreo, nos relata la historia del imperio babilónico, nos relata la historia del imperio medo-persa, pero no dice absolutamente nada del tercer imperio, que es el imperio de los griegos. No tenemos información en nuestras Biblias sobre el imperio griego. Pero en el Concilio de Trento, siglo XVI, ¿vale? Concilio de Trento, siglo XVI, la Iglesia Católica, a través del Papa de turno, decidió por su cuenta y libre albedrío, meterle 7 libros más al Antiguo Testamento. Y uno de esos libros, yo les recomiendo que lo lean. Se llama Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos. Por eso si alguien te dice, oye, ¿por qué la Biblia de ustedes tiene 66 libros y la de los católicos tiene 72? ¿Es que ustedes le han quitado libros? No, es al revés. No es que nosotros le hayamos quitado libros, es que ustedes le han metido libros. Ustedes le han metido 7 libros más en el Concilio de Trento, siglo XVI. Esos libros, por ejemplo, se llaman Sabiduría, Judith, Tobías, Primera y Segunda de Macabeos. Y esos libros de Primera y Segunda de Macabeos son la historia, son la historia de la influencia del imperio griego durante el tiempo que se dividió el imperio griego. Cuando Alejandro Magno se muere, pues se divide en 4, que ya hablaremos en su momento acerca de eso, y entonces el Antiguo Testamento termina contándonos la historia de los medos persas, pero claro, si tú estás estudiando esta profecía, tú dices, bueno, pero ¿y entonces los griegos? Es que el Antiguo Testamento no termina contándote la historia de los griegos. Y cuando empiezas el Nuevo Testamento ya te encuentras a los romanos, Poncio Pilato, el César de Roma, etcétera, etcétera. Entonces tú dices, ¿qué pasó con el tercero? Bueno, tú sabes, o debes saber, que entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento hay 400 años de silencio, donde no se cuenta nada, ¿vale? Y entonces por eso los griegos no aparecen en el Antiguo Testamento, pero estaba profetizado por el Señor de que habría un tercer imperio llamado el imperio de los griegos, de los macedonios, ¿de acuerdo? Entonces lo que tienen que aprenderse sí o sí de memoria, y no es tan complicado, son 8 palabras: oro, plata, bronce y hierro. Mira qué fácil. Oro, plata, bronce y hierro. Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Ya está. Con esos 4 materiales, ustedes saben que la interpretación del sueño del rey Nabucodonosor consistía en revelarle al rey Nabucodonosor la historia de 4 imperios que tendrían mucho que ver con el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Podríamos contar cientos de cosas de cada uno de los imperios. Por ejemplo, este imperio, el babilónico, fue el que destruyó el primer templo, por ejemplo, ¿vale? Fue el segundo imperio, el de los medos persas, el que permitió la reconstrucción del segundo templo, por ejemplo, ¿verdad? Ahí está, en este segundo periodo, en este segundo templo, está la historia del famoso libro de Esther, donde está Asuero, donde está el rey Artajerjes, el rey Darío, ¿vale? El rey Ciro. Todo eso ocurre bajo el gobierno de los medos persas, el segundo imperio que hubo, ¿vale? Hay muchas cosas que se pueden contar acerca de cada uno de estos imperios. Fue el cuarto imperio el que, por así decirlo, inventó el sistema de muerte más despiadado y humillante del mundo, que es la crucifixión, y era el que estaba profetizado que emplearían con la figura de Cristo. Por eso el Mesías no podía haber nacido antes del Imperio Romano, porque prácticamente no existía la crucifixión, ¿vale? Fue el Imperio griego, con su cultura y su filosofía y su idioma tremendamente rico, el que utilizó el Señor para la traducción de la Biblia por primera vez. La primera vez que se tradujo la Biblia, el Antiguo Testamento, ¿vale? El Nuevo Testamento aún no estaba escrito, fue en el idioma griego. Y esa versión se conoce como la versión o la Biblia de la Septuaginta. Porque se llevaron a 70
intérpretes de la Biblia a la ciudad de Alejandría y allí se les pidió que tradujeran la Biblia. Y esa primera traducción se llamó la Biblia de la Septuaginta. ¿De acuerdo? Ahora bien, esta imagen fue un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Ahora pueden entender ustedes la soberbia de este rey cuando le dice Daniel, tu reino es solamente la cabeza de oro. Pero cuando tu reino caiga, se levantará un segundo, un tercer y un cuarto imperio. Pero si ustedes siguen leyendo el libro de Daniel, se van a dar cuenta que en el capítulo 3, él manda a construir una imagen toda de oro, desde la cabeza hasta los pies. Como diciendo, yo no reconozco, yo no acepto, por mucho que se haya humillado y por mucho que haya reconocido que el Dios de Daniel era el verdadero, hay un momento en el que él reflexiona y dice, ¿cómo? ¿Que va a haber un segundo imperio, un tercero y un cuarto? Eso nada. Él manda a construir una estatua de oro. Les voy a leer unos versículos simplemente del capítulo 3. El rey Nabucodonosor, verso 1, hizo una estatua de oro cuya altura era 60 codos, su anchura era de 6 codos, la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Un atentado contra la revelación divina, como diciendo, toda la estatua va a ser de oro porque mi reino va a durar eternamente y para siempre. Y ese fue el gran milagro de aquellos 3 jóvenes que dice la Biblia que no quisieron postrarse ante la imagen de oro y fueron arrojados dentro de un horno de fuego y el Señor los salvó milagrosamente de la muerte. Y otra vez el rey Nabucodonosor cae de rodillas y reconoce que el Dios de estos chicos es el Dios verdadero. Pero bueno, vendrán otros momentos en los que demostrará su soberbia y su orgullo, porque a pesar de las cosas tremendas que está viendo, él sigue, como decimos aquí, R que R con su actitud, ¿no? De no querer reconocer las cosas. Entonces, queda claro la interpretación de este sueño, queda claro, ¿no? ¿Vale? Los 4 imperios ya forman parte de la historia, pero ¿qué es lo que ocurre? En el capítulo 2 del libro de Daniel es donde aparece este sueño con su correspondiente interpretación. Pero, a su vez, Daniel también tiene un sueño. En el capítulo 7. Entonces vamos al capítulo 7 del libro del profeta Daniel y vamos a leer.